Tenga buen día, licenciado. El tema a exponer es explorando las secciones cónicas. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Andrea Judith, Zenaida Elizabeth, Sharon Melissa, Janet Ivonne. Como primer punto hablaremos sobre qué es la circunferencia. Bien, la circunferencia es una figura geométrica plana y cerrada que se caracteriza porque todos los puntos que la conforman se encuentran a la misma distancia del centro. Dicha distancia permanente se denomina radio. Bien, ahora, ¿cuáles son los elementos de una circunferencia? Primeramente tenemos el centro, que es el punto que se encuentra en la misma distancia. Luego tenemos el radio, que es el segmento que une al centro y en la circunferencia. Está el diámetro, que es el segmento que une a los dos puntos extremos de la circunferencia. Está la cuerda, que es el segmento que une a dos puntos de la circunferencia. Y el arco, que es la curva que une a los dos extremos de una cuerda, como la porción de una circunferencia, de abajo de uno de los puntos A y D. Ese puede ser un ejemplo. En el ángulo central sería otro elemento que podría ser, es el ángulo que se forma entre dos radios de la circunferencia. Y también está el otro elemento que sería semicircunferencia, que es la porción de la circunferencia delimitada por dos extremos del diámetro. Bien, podemos pasar a la ecuación de la circunferencia, que sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado. Vamos a hablar un poco de la definición y las características de una hipérbola. Dice que la definición técnica de una hipérbola en geometría analítica, una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos en un plano, tales que el valor absoluto de las diferencias de sus distancias a dos puntos fijos, llamados focos, en igual a la distancia entre los vértices, la cual en una constancia positiva. Como podemos notar nosotros allí en la gráfica, la hipérbola se caracteriza porque sus líneas quedan como un cono. Y allí podemos notar que es efectivamente al hacer la operación de una hipérbola, nos está quedando la figura de un cono y es allí donde, dependiendo de los puntos de eje, se trazan las líneas. Tenemos además las características de la misma. Las hipérbolas tienen dos puntos focales llamados los focos. La excentricidad de las hipérbolas es mayor que 1. La diferencia de cada distancia desde un punto en la hipérbola a los dos focos es constante. Las hipérbolas tienen dos ejes de simetría. Un eje pasa a través de los focos y el otro eje es perpendicular al primero. En la gráfica que podemos notar allí en la presentación, estamos viendo justamente lo que dice las características, ¿verdad? Que al trazar los focos pasa la línea perpendicular. Además, tenemos otras características también empleadas en la misma. Dice que la intervención de los ejes se simetría en el centro de las hipérbolas. Las hipérbolas tienen dos líneas asintóticas hacia las cuales se acercan pero nunca tocan. Las asintóticas también intersectan en el centro de la hipérbola. Como es en la gráfica, las dos líneas se acercan pero no se tocan. Eso hace la diferencia entre una hipérbola a una parábola. Además que las propiedades de la hipérbola: eje real AA o principal, eje imaginario CD o secundario, es perpendicular al eje real. 3. Focos, puntos fijos sobre el eje AA de referencia de la distancia. Y como notamos allí en la gráfica, estamos demostrando también las propiedades de lo que es la
hipérbola? Elipse. Una elipse es un lugar geométrico de todos los puntos de un plano, tales que la suma de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos siempre es constante. A esta longitud constante se le denomina eje mayor, paralelo al eje X, paralelo al eje Y o bien oblicuo. Tenemos el centro, que es el punto central de la elipse. Podemos conocerlo teniendo la fórmula canónica o también si conocemos los puntos focales. Sería el punto medio entre estos. El eje principal, que es el que corta a los puntos focales y el de mayor distancia. El eje secundario es el más corto y es perpendicular al principal. Ambos cortan al centro. Los vértices, que son los puntos de corte entre la elipse y los ejes. Distancia focal es la distancia entre los focos. Semidistancia focal sería el segmento de la distancia focal que va del centro al foco y sería la mitad de este. Semieje menor es la distancia entre el centro y uno de los vértices del eje menor. Radio de vectores son los vectores que sirven para ubicar a un punto que pertenezca a la elipse. Para evaluarlos, deberíamos encontrar la distancia entre cada foco hasta el punto, sumarlas y ver si es igual a la distancia del eje mayor. Entre las características de una elipse tenemos que la elipse tiene dos puntos focales llamados focos. También que la excentricidad de la elipse se encuentra entre 0 y 1. Otro sería que la suma total de la distancia desde un punto de la elipse a los focos es constante. Y esto es algo bien curioso, ya que si hiciéramos el experimento con una regla, podríamos comprobarlo. La elipse también tiene un eje mayor y un eje menor. Otro sería que la intersección del eje mayor y el eje menor es el centro de la elipse. Un círculo es un caso especial de una elipse, el cual tiene ambos focos en el centro, por lo cual la distancia focal es 0 y son puntos iguales. Propiedades de una elipse. Tienen dos ejes perpendiculares que se cortan en el punto medio, que es el centro de la curva. El eje mayor AB se suele denominar eje real y se representa por 2A. Se da la peculiaridad de que los focos de la elipse siempre están sobre este eje. El eje menor CD se representa por 2B. La distancia entre focos F', se suele expresar como 2C. Tenemos el siguiente concepto que nos habla acerca de la parábola. Esta está definida como el conjunto de puntos que tiene la misma distancia desde un punto fijo llamado el foco y una línea recta llamada la directriz. Y lo podemos ver en la gráfica ahí representada, ¿verdad? Continuando con las características principales, las siguientes son, como punto número 1, el foco de la parábola siempre está ubicado en la parte interna de la curva. Punto número 2, la directriz siempre está ubicada en la parte externa de la curva. 3, la distancia desde cualquier punto en la parábola es la misma que la distancia desde ese mismo punto hasta la directriz. 4. El vértice es el punto extremo de la parábola. Puede ser el punto más bajo o más alto de la parábola. 5. La distancia desde el vértice hasta el foco es la misma la distancia desde el vértice hasta la directriz. Y 6. El eje de simetría cruza a través del vértice. Podemos pasar a lo que son las propiedades de la parábola. Y tenemos como primer punto que es foco. Este se representa con la letra F mayúscula y nos dice que es el punto de tangencia de la esfera tangente al cono con el plano secante. Número 2, directriz y representa con la letra D mayúscula y nos dice que es la recta intersección del plano X con el plano secante, perpendicular al eje de simetría. 3. Vértice A y se representa con la A mayúscula y nos dice que es el vértice extremo del eje y por tanto de la curva. Se encuentra en el punto medio entre el foco y la directriz y lo podemos observar y apreciar ahí en la imagen donde está la directriz,
dónde está el vértice, dónde está el foco, parámetro y el eje. Para saber qué cónica tenemos, debemos primero pasar a la forma canónica por medio de la completación de cuadrados y así obtenemos esta expresión en la que no hay ningún número operando a las variables, por lo que la cónica tendrá centro en el origen, es decir, no es una gráfica desplazada. El valor de y está negativo, por lo que será una elipse. Según los valores que tengamos en los denominadores, veremos qué tanto medirán los ejes principales y secundarios. Para este caso, como es un 9 el que opera con la X, sabremos sin graficar que el eje secundario tendrá una distancia de 2 por raíz de 9 y lo mismo con Y, sería 2 por raíz de 16. Gracias por su atención, profe.